Vacas lecheras urea usada, igual a mastitis. Existe un síndrome que predispone a la vaca lechera a la aparición de mastitis, y se denomina síndrome de la urea usada. Esto generalmente sucede por el desgaste que se realiza en la urea de la vaca. ¿Has escuchado hablar de la urea usada en las vacas? Usted tienen en su hato, vacas en las que su ure no descansa. El síndrome de la fatiga en la ure o urea usada predispone a la vaca a la mastitis, y esto es ocasionado por el trabajo excesivo de la glándula mamaria de la vaca, y en consecuencia al productor ganadero le genera una pérdida, porque se puede llegar a ocasionar la mastitis. Toda vaca productora de leche debe tener un periodo donde se pausa el ordeño, que se denomina etapa de secado, que es un periodo de descanso. Esto se realiza con el fin de que la ure de la vaca pueda volver a su forma y tamaño original, y de esta forma se pueda preparar para el próximo parto, donde luego se incorporará nuevamente al ordeño. Conocer sobre este tema para el productor ganadero es básico, ya que muchas personas ignoran que la ure de las vacas debe descansar. Según ganaderos consultados, el tiempo ideal que debe durar en las vacas una lactación es de 210 días o 7 meses. Posteriormente se debe secar para que la ure de la vaca tenga la oportunidad de recuperarse, descansar y volver a su forma y tamaño original, con el fin de prepararse para el siguiente parto. La etapa de secado de la vaca es vital para la vaca, como para el productor ganadero, debido a temas de salud de la glándula mamaria, dado que si se realiza el ordeño de forma indiscriminada y la vaca llega a parir sin haber atravesado la etapa de secado, no habrá un retorno fisiológico de la ure. Es acá cuando se presenta el síndrome de la ure fatigada o abusada, que es la respuesta a la ausencia de la etapa de secado. La teoría indica que cuando la ure de la vaca atraviesa por un periodo de descanso previo al parto, se tendrá la posibilidad de aumentar la producción lechera cada vez más conforme los partos, caso contrario al no proporcionarle a la vaca el periodo de descanso, lo que al final para el ganadero significa tener vacas integrantes en el hato, que cada vez más producen menos leche. Conociendo lo anterior, es más que evidente y recomendable secar la ure completamente, no realizar el ordeño, aunque la vaca presente síntomas de dolor, pues ese dolor es un indicativo que la vaca está dejando de producir leche y tenga la oportunidad del retorno fisiológico. Podemos concluir que si el productor ganadero no integra el periodo de descanso en las vacas que ordeña, será el responsable que se presente el síndrome de la ure abusada, que también es denominada ure fatigada, y en consecuencia se genere la mastitis, lo que influye directamente en la productividad del hato ganadero. Recordemos que la mastitis es la inflamación del tejido mamario de las vacas, que a veces implica una infección. Esta ejerce un impacto directo en la producción, calidad de leche producida y bienestar animal.